Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 13 de mayo. Empezamos a grabar a las 8:40 hora española, 2:40 de la madrugada hora de Nueva York. Ya a estas horas pues tenemos unos mercados más tranquilos tras los subidones de ayer, después de esos acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos, al menos temporalmente. Pues los mercados se han tranquilizado mucho, da la sensación, como decía Bank of America en un paper de ayer por la noche, que el put de Trump está ahí, un put de Trump que está totalmente activado y un cambio de sesgo, según Bank of America, y yo creo que tienen toda la razón, con un cambio de sesgo de la administración de Estados Unidos, pues absoluto y total. Ahora ya se cuida mucho los detalles y lo que se está intentando es claramente evitar una recesión que hubiera sido absurda porque hubiera sido por falta de confianza. Como dijimos tantas veces, si una crisis es evitable, se evita. Es absurdo dejarla correr y efectivamente pues al final era tan fácil para evitarla como hacer lo que están haciendo ahora, que es templar gaitas y calmar un poco los ánimos. Las expectativas de recesión están bajando por todos los sitios. En Polymarket, a estas horas, las expectativas de recesión han bajado de un 70% hace pocos días a tan solo un 39%. O sea que, como pueden ver, pues la estrategia está funcionando y el mercado está mucho más tranquilo. Es evidente que no todo es perfecto. Después de esos acuerdos, bueno, hoy faltaba un detalle, lo que se llama minimis, mal pronunciado, o sea, estos envíos de estas exportaciones o importaciones en ambos sentidos de pequeña cuantía, ahí no se había precisado eso cómo quedaba, y ahí se rebaja del 120 al 54% con una tarifa plana mínima de $100. Esto ya no es tan bueno y sigue recordándonos que eso, que no es perfecto todo lo que decía antes, los aranceles siguen muy altos y no se sabe qué repercusiones va a tener esto en la economía. Pero no parece que Trump vaya a aflojar y menos después de ver cifras como estas. Observen el superávit presupuestario que se ha tenido pues en el mes de abril. A ver, esto es un poco engañoso porque ahí es cuando entran todos los ingresos de los impuestos, luego volverán al déficit con toda seguridad, o sea, esto es temporal, pero bueno, siendo temporal y todo, pues es el segundo mayor de la historia después de este que apareció aquí a principios del año 2022. ¿Esto por qué se ha dado? Se ha dado porque sí que está entrando ya dinero por los aranceles, entonces ha ayudado mucho, aparte de la recaudación fiscal, insisto, esto volverá a estar en rojo el próximo mes. Pero claro, ellos están viendo estas cifras, entra dinero de los aranceles, esto les ayuda en el afán por reducir deudas, gastos, etcétera. Pero claro, esto tiene unas consecuencias económicas que por mucho que se haya llegado a ese acuerdo con China, que es buenísimo de cara al mercado, los aranceles van a seguir muy altos y las consecuencias macroeconómicas habrá que verlas. ¿Qué precio se paga en crecimiento y qué precio se paga en inflación? Eso ya será un problema de medio plazo. Hoy precisamente tenemos el dato de inflación, pero da la sensación, según los analistas, que no se va a ver aún un efecto claro de los aranceles. Pero la gran incógnita es qué pasará con las siguientes publicaciones. No obstante, habrá que estar muy atentos a las 2:30 a lo que pueda salir en ese dato de IPC, porque es un dato que tiene capacidad para mover fuertemente el mercado al alza o a la baja si es que sale desviado. Y fíjense aquí, por ejemplo, Goldman ayer mismo cómo ha cambiado el tono. Dice, subiendo nuestra previsión de crecimiento y bajando nuestra previsión de inflación tras el acuerdo entre Estados Unidos y China. Dice que esperan que este movimiento pues al final deje las tarifas efectivas con un incremento de 13 puntos, bla 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 bla. Bueno, el caso es que aumentan las previsiones de crecimiento en el 2025 entre 0,5 puntos porcentuales y un 1% y reducen las posibilidades de recesión a 12 meses al 35%. En fin, que como digo, no es perfecto para nada y aquí muchos problemas aún en lontananza, pero de momento pues es un gran avance
este acuerdo con China y es un dato pues realmente muy, muy importante. Además, se ha visto hoy mismo, esta noche, cuando China ha levantado las restricciones para aceptar las entregas de Boeing, de aviones Boeing. Como saben, las habían frenado como medida de represalia por la subida de los aranceles. Y aquí estamos hablando de muchísimo dinero. O sea que son buenas noticias por todos los sitios. También Goldman ayer por la noche subió sus previsiones para el SP500 a finales de año debido a este acuerdo de 5.900 a 6.100 y han bajado sus previsiones de bajadas de tipos durante el 2025 de 2 bajadas a tan solo una. Hasta ahora pensaban que habría una bajada en julio y otra en diciembre y ahora creen que solo habrá una bajada en diciembre de este año, el 2025. Esta noche también Hassett ha dicho que hay 24 países en lista de espera para llegar a acuerdos comerciales. No se preocupen que cada uno de esos países, los 24, los dirán suficientemente espaciados y uno a uno para que tenga el mayor efecto benéfico posible en el mercado. Cada vez que salga un acuerdo de estos, pues tendremos un tirón al alza. Qué duda cabe, ¿no? Que eso pues va a ser así. La amplitud además en la subida de ayer pues fue bastante buena. Como podemos ver aquí en la página de McClellan, tuvimos 2.125 valores al alza en el NISE con tan solo 663 a la baja y el volumen comprador pues cuadruplicó prácticamente el volumen vendedor. Como vemos, su oscilador está en la parte alta, que bien volvió a indicar, si recuerdan, lo hablamos 1000 veces esto, cuando baja por debajo de menos 100 y vuelve a cerrar por encima, te da siempre un rebote que dura como mínimo varios días. No solamente no está durando varios días, sino que está durando un mes entero. Y qué rebote. El oscilador funcionó a las 1000 maravillas. Habrá que seguirlo cuando vuelvan las caídas algún día. Todo ha cambiado, todos son informes diferentes desde que se ha llegado a este acuerdo. Por ejemplo, ayer Bank of America, vía sus analistas técnicos, pues salieron con este gráfico, según el cual le ponen resistencias en 5.865, 6.000, 6.147 y según el texto y el análisis que hacen, pues creen que puede volver perfectamente a la zona de máximos históricos en 6.147 con este panorama técnico que están analizando. Como ven, usan media de 200, usan el MAC, media 200 en semana, tienen puesta. Esto es un gráfico de semanas. Usan el MAC, en fin, indicadores clásicos. El RSI también lo tienen puesto ahí. Ahora la clave es una clave técnica. Por un lado, en el futuro estamos justo a la altura de la media de 200. Ya son 2 días percutiendo contra la media. La banda de Mogilev se ha abierto y se ha ido a 6.000, que es el siguiente nivel al que puede llegar si consigue salir de ahí. Vamos a ver, lleva 2 días de lucha, puede pasar, puede no pasar, el nivel no es fácil, pero cuando va hacia arriba, viniendo desde abajo, las luchas pueden ser bastante menores que cuando viene desde arriba y cae hacia abajo. De momento ahí está, este nivel es muy importante, por debajo del mínimo de ayer en 5.725, pero deberíamos esperar algún tipo de corrección. Y también es muy importante el gráfico del spot, que es bastante diferente. Este sí que cerró ayer toda la vela entera por fuera de la media de 200. No se puede descartar que en algún momento pudiera volver a esta zona 5.750 para hacer un pullback. Normalmente es lo que hace la mayoría de las veces, puede usar cualquier excusa, cualquier dato, cualquier historia para hacer ese pullback, o puede que no. 2 velas totalmente fuera y ruptura del máximo daríamos el nivel por roto finalmente, ¿no? De momento, ya digo, no se puede descartar el que vuelva a hacer un pullback a esta zona. Si tras hacer el pullback, si es que lo hace, rompiera la zona de máximos, otra vez tendríamos una señal alcista ya de primera división que nos indicaría que se puede ir, como decía Bank of America, sin muchos problemas a la zona de máximos históricos. En cambio, cualquier pullback hacia la zona de la media 200 que le volviera a meter fácilmente por debajo, pues nos indicaría que ruptura falsa y la corrección podría ser severa. La banda de Mogilev se va a cerrar en el entorno 5.690, que imagino yo, de aquí al cierre, aunque puede variar
si hay mucho movimiento, y ese podría ser el soporte, aunque aún no está cerrada. A estas horas y con todo esto tenemos al futuro del DAX subiendo 0,27%, al del Eurostoxx 50 subiendo 0,17% y al IBEX 35 subiendo 0,27%. Las divisas están más calmadas que ayer y el euro recupera algunas posiciones, más 0,19% hasta 1,1134. El dólar baja contra el yen 0,25%. Recuerden que el euro está en una zona de soportes muy importante, a la altura de la banda de Mogilev combinado con la media de 50, y de hecho ayer aguantó muy bien estos niveles. Por debajo se iría a la media de 200 en 1,09 sin ninguna duda. Resistencia bastante clara en 1,1355. Por encima podría volver a subir otra vez con fuerza. El Bitcoin baja 0,33 hasta 102.468. De momento se sigue aguantando por encima de esos niveles psicológicos de 100.000. Y los bonos siguen siendo el gran peligro, porque ayer la rentabilidad del bono americano a 10 años se fue al 4,46%. De momento hoy están más calmados, el Bund baja 0,11% y el bono americano a 10 años sube 0,01%. Tenemos al oro ganando 1,20%, ayer se desactivó muy fuertemente como valor refugio, lógicamente después de estas noticias. Está ya aguantando en este soporte natural que tiene en 3.200, por debajo 3.158 a la altura de la media de 50. Parece que tiene una cierta propensión a ya quedarse lateral ahí. Y esto mismo es lo que ha dicho Citi esta noche, que el oro podría estabilizarse en una zona 3.000-3.300 durante una temporada, moviéndose más o menos en lateral. El soporte está en 3.086, más bien que en 3.000, porque ahí está la parte inferior de las bandas de Mogilev, que como vemos siguen siendo muy efectivas. Ahí exactamente se paró en la subida. Y el petróleo, pues un poquito más calmado, con las noticias sobre China que alejan los temores de recesión global, pues esto le favorece y sube, pero se sigue manteniendo a niveles muy moderados, muy favorables para la inflación. Hoy sube 0,18% hasta 62,06. Hemos tenido esta noche en China la bolsa subiendo 0,15%, no hay mucho movimiento, bastante tranquilidad. McElligott ayer volvió a repetir que este es un rally que ha pillado a muchos a contrapié, que mucha gente que se tiene que estar incorporando a la fuerza, que los CTAs, los fondos de control de volatilidad, están comprando claramente. Yo añadiría que también estamos con la ventana de recompras abierta de par en par, y eso es algo que ayuda mucho también. Y McElligott cree que no hay posicionamientos fuertes al alza y que por lo tanto, si el mercado siguiera subiendo, yo añadiría, si esas medias de 200 que tienen futuro y spot se rompen definitivamente, pues McElligott cree que forzaría a muchos a tenerse que tirar de cabeza a meterse largos, y podríamos tener una subida inesperadamente más fuerte de lo que todos podríamos estar pensando, porque según McElligott el pensamiento predominante que hay ahora es que ya ha subido mucho. Por lo tanto, por ley de sentimiento contrario, ya saben esto cómo funciona. Como siga subiendo, va a pillar a todo el mundo a contrapié y se puede hacer ahí un efecto de bola de nieve. Ayer comenta Goldman en su paper de cierre que las compras de fondos solo largos fueron bastante importantes. Esto es muy significativo porque los fondos solo largos son los que te dan un poco la estabilidad, ¿no? Son posiciones que no se toman a corto plazo como los CTAs, que entran y salen a toda velocidad, o los fondos de control de volatilidad. Y también comentar que Tesla ha alcanzado de nuevo con la subida de ayer pues el club de los 3 billones de capitalización, 3 trillones anglosajones. Nos vamos a ver los niveles cuantitativos con Spot Gamma. Ayer el Spot cerró en 5.844, más o menos por aquí. Está en la zona tranquila, no tiene mayores problemas mientras no se meta por debajo de 5.660, que está muy lejos ahora mismo. La siguiente resistencia muy claramente la tiene aquí en 5.900. Si nos vamos a las opciones 0DTE para verlo más a corto plazo, pues tampoco se complica la vida mientras no se meta por debajo de, por aquí, 5.660, es decir, está muy lejos de los niveles de peligro. Está en 5.844, como vemos no tendría
desde el punto de vista de las opciones 0DTE, demasiados obstáculos. Primera zona de soporte 5.780, segunda 5.728. Y si nos vamos a los niveles normales, pues estaríamos como por aquí. Como vemos, tiene vía libre hasta 6.000, ¿eh? Si consigue romper esa media 200 y en 6.000, ahí sí, ahí aparece la mundial. Esto es enorme y muy, 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 muy difícil de pasar a la primera, pero no tiene muchas cosas por arriba. Un 5.900 bastante moderada. En cambio, se le ve un soporte importante en 5.800 y muy fuerte en 5.700, un poco más abajo. Tienen todos los datos. Denle al like si les ha gustado el vídeo. Yo les veo dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Saludos desde Suiza, hoy por fin con un día soleado y casi 10 grados de temperatura. Aquí para lo que es va todo el mundo en manga corta ya. Gracias, hasta luego.